El profesor no teme a la evaluación docente. A lo que teme es a lo que se pretende hacer con el rótulo de evaluación docente. En primer lugar, lo que debemos dejar claro es que lo que se ha venido haciendo durante los últimos gobiernos respecto del profesor no es evaluarlo, sino se ha hecho mediciones al docente. Y todos los que trabajamos en la educación sabemos la distancia entre medir y evaluar, pero al parecer la ministra y sus técnicos no saben esa diferencia tan importante. Pero el problema no radica en que el profesor se oponga a ser medido o evaluado. El problema radica en quién y cómo, para qué se le va a evaluar. El quién es el Ministerio de Educación. Eso es lo que le da desconfianza al profesor. Las mediciones, casi todas las que se han realizado, se han visto empañadas por la corrupción que está enquistada en el Ministerio de Educación. En una oportunidad, o en dos, lo realizaron las universidades nacionales de cada región. Los resultados salieron al día siguiente como máximo. Pero resulta que cuando lo hace el Ministerio de Educación, los resultados salen después de 15 días y a veces después de un mes. Y sale una lista y luego se corrige por otra y otra. Ahora, si tomamos en cuenta esos hechos y a ello le añadimos el hecho de que el ministro del Interior y la ministra de Educación lo suscribe, califican al docente como terrorista, entonces, ¿cómo puede el docente confiar en una evaluación llevada adelante por ese mismo ministerio? En esa dirección, lo que tiene que hacerse es replantear el concepto para que quede claro lo que es evaluación. Evaluar no es medir. Medir es tomar una prueba de cualquier tipo y ponerle un calificativo. Eso es medir y eso es lo único que se ha estado haciendo. La calificación es el puntaje o valor que se le da. Pero la evaluación implica tomar información por diversas vías y fuentes y emitir como resultado del juicio de un experto un juicio de valor al respecto. Eso es la evaluación y eso es lo que no se está haciendo. Ahora bien, ¿cómo yo evalúo, por ejemplo, si el arquitecto que quiero que construya mi casa es bueno o no? A nadie se le ocurre tomarle un examen. Lo que hacemos normalmente es ver qué construcciones ha dirigido ese arquitecto. Si quiero saber si el mecánico que quiero que arregle mi carro es bueno, no le tomo un examen de mecánica. Pregunto a las personas y observo los carros que él arregló. Entonces, ¿cuál es la propuesta digna de un maestro? Y digna para un maestro. Que al profesor se le evalúe a través de su producto. Su producto se ve en la clase y en el estudiante. Entonces, si al profesor se le dice, señor, usted va a ser evaluado a través de sus estudiantes, entonces tendremos dos ganancias. Primero, el profesor, como ningún profesional, se va a sentir mal de que se lo evalúas a través de su producto. Segundo, el estudiante, al ser el producto del trabajo del maestro, va a ganar porque ese maestro se va a esforzar en que él aprenda, dado que esa va a ser la expresión de la labor del maestro. Y entonces, eso implica respeto a la labor docente. Eso implica reconocer que el docente hace una labor y que esa no se expresa en una prueba de lápiz y papel, ni en una visita y opinada o inopinada que le haga un grupo de observadores. Entonces hay otras opciones, pero peor todavía, lo otro que planteábamos, ¿con qué se le va a evaluar? Si nosotros revisamos, y los invito a que todos ustedes revisen las rúbricas que tiene el ministerio con las que está haciendo las propuestas de evaluación, son rúbricas mal hechas. Es más, nosotros hemos hecho el experimento de poner 2 o 3 observadores para observar una misma situación, una misma clase. Y resulta que cada observador obtiene un diferente resultado. Eso prueba que el instrumento está mal hecho, no tiene validez y no tiene confiabilidad. Con esos instrumentos, ¿cómo se pretende evaluar al docente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
asegurar el quién y el cómo y el con qué. El quién no debe hacerlo el Ministerio de Educación, que ahora es parte del problema. Y que es parte porque se ha puesto al otro lado, porque dice que no quiere conversar con los docentes, porque ha tildado de terroristas a los docentes. Entonces es parte del problema. ¿Quién puede o debe hacerlo? Las universidades nacionales del Perú pueden hacerlo. Y no son parte del problema, y pueden ser parte de la solución. ¿Con qué? Con instrumentos válidos y confiables, que no agredan la idoneidad del profesor, la dignidad del profesor, y que más bien se expresen en su producto, es decir, el trabajo que realizan con los niños. Y finalmente, ¿para qué? Para que el proceso de educación mejore. Esa es la razón por la que nosotros, todos los docentes, evaluamos a nuestros estudiantes, para mejorar el proceso, para asegurar su calidad. Y entonces, en ese contexto, nadie racionalmente se va a oponer a la evaluación. Pero si le decimos a alguien, te va a evaluar el ministerio con sus instrumentos y después te van a sacar, yo estoy seguro que todos tienen miedo, porque ya se los ha tildado de terroristas, y probablemente los primeros en ser desaprobados serían los dirigentes. Y yo les aseguro también de que si yo en este momento le tomara una prueba a la ministra de Educación, también la desaprobaría. Porque si yo quiero construir una prueba para desaprobar, lo hago. Y todos los que trabajamos en educación lo sabemos así. Entonces hay que enfrentar las cosas de un modo diferente. Gracias.